Aventureros y aventureras, estamos a jueves y hoy es uno de esos jueves casi de película, ¿no? Y es que llega a Desafío Viajero Fernando Rueda, el mayor especialista de habla hispana en servicios secretos en materia de espionaje y sobre todo en el actual CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que nos va a hablar de su nueva obra Al servicio de su majestad, que lo tengo aquí, y donde vamos a tratar algunos de los aspectos más particulares de la relación que ha tenido la inteligencia española, los servicios secretos de espionaje en España y la corona. Así que, aventureros, sentaros porque llega un capítulo de Desafío Viajero muy especial. Comenzamos. Fernando Rueda, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Hola Luis, encantado de estar en tu programa. Bueno, un placer tenerte aquí, que has escrito tropecientos libros, ¿no? Bueno, la verdad es que por hacer simplemente un vistazo a la Wikipedia y todos los libros que has publicado, prácticamente todos son relacionados en el ámbito del espionaje y de los servicios secretos, ¿no? ¿Siempre te ha gustado, te ha llamado la atención esta materia, Fernando? Sí, yo quería, cuando empecé a trabajar en el periodismo, había algo que me encantaba, y eso que me encantaba era John le Carré, eran las novelas de espías, era Graham Greene, era todo ese mundo apasionante. Lo que pasa es que eran los años 80 y en España no se podía hablar de espías. Veníamos de una dictadura y en la dictadura los espías son materia absolutamente secreta. Y entonces, poco a poco, un grupo de compañeros de diversos medios y yo empezamos a investigar el tema de los espías. Y en 1993, hace ahora 28 años, yo publiqué el primer libro que salía en España sobre el servicio secreto, que se llamaba La Casa. Un libro que además tuvo una característica especial, y es que la editorial estaba convencida de que existía la posibilidad de que el gobierno lo secuestrara, porque ese libro entraba de lleno en la Ley de Secretos Oficiales. Y de hecho, el informe de los abogados dijo que había 1.261 delitos contra la Ley de Secretos Oficiales. Claro, ellos se la cogían con papel de fumar, ¿no? Pero los establecieron, los contaron para recomendar que no saliera el libro publicado. Bueno, el libro salió y de alguna forma abrí las ventanas para contar historias de espías. Y como eso es lo que me gusta, pues desde entonces hasta ahora he escrito ya con Al servicio de su majestad, 17 libros tratando diversos temas, e incluso también es verdad que he escrito algunas novelas, ¿no? Pero básicamente la temática casi siempre ha sido el espionaje. Bueno, queda claro que eres un temerario, ¿no? Porque si te dicen, vale, si publicamos esto vas a incurrir en unos 1.200 delitos, ¿no? Pues es una auténtica locura, ¿no? Así que, bueno, pues de ahí tu valentía y que hoy en día, pues bueno, pues seas el mayor especialista de habla hispana en esta materia. Esta vez, Fernando, si bien es cierto que tu trayectoria ha ido dirigida pues a servicios de espionaje, ¿no? Al CSIC, al CNI, esta vez lo relacionas todo con la corona. ¿Por qué te has metido en este follón de meter a la Casa Real en tus libros? Mira, la verdad es que fue una idea de la editorial, de la esfera de los libros. Ellos han sacado otros libros sobre la Casa Real y entonces se les ocurrió que por qué no contar cómo había sido esa relación a lo largo de 50 años, ¿no? Yo sabía cosas, porque obviamente cuando investigas cómo funciona el servicio secreto, pues sabes cosas en relación con la jefatura del Estado. Pero la verdad es que me parece un tema súper apasionante y de hecho me metí en el tema, acepté el reto. La verdad es que me he quedado alucinado, porque yo no me esperaba que la relación sobre todo básicamente de Juan Carlos, que ha sido el rey durante la mayor parte de este tiempo, haya sido una relación tan dependiente, una relación tan conspiranoica, una relación tan de os necesito para salvarme en los momentos más graves, ¿no? Y bueno, según iba contando hechos, noticias, que es al final de lo que se trata, contar historias, que es lo que yo creo que soy, ¿no? Un contador de historia,
pues una vez analizado y visto, bueno, pues se dibuja un perfil de la monarquía y del servicio secreto muy, muy apasionante. Claro, es que al final tú eres el espía de los espías, lo cual me parece brutal, porque en este libro o en los anteriores, ¿alguna vez has recibido alguna llamada, alguna amenaza, alguna de esas cosas casi de propias de la mafia que nos cuentas en tu libro, o te han dejado en paz habitualmente? Vamos a ver, el CNI no, o el CSID antes no han tenido una acción de ese tipo conmigo, en ningún momento, y esto es justo decirlo. Yo he contado a lo largo del libro, ya en la casa, comenzaba cada uno de los capítulos contando una aventura mía con el servicio secreto, porque me parece que es la forma de ser lo más transparente posible. Ahí contaba, ya fíjate, era el 93, de cómo en el ordenador que yo tenía en aquel momento en la revista Tiempo, me habían informado de que habían entrado y se habían llevado toda la información que yo tenía acumulada. Recuerdo perfectamente que el que me llamó me dijo que había tenido muy poco cuidado, él se preocupaba por sí mismo, y yo le dije, no es posible, no es posible eso. Mientras encendía mi ordenador, fíjate, antiguo, ¿no? Era un PCW 8256 que era prácticamente era una máquina de escribir, inteligente, pero máquina de escribir. Y entonces me dijo, ¿cómo que no? Digo que no, que eso no es posible y tal. Y me dijo, tienes ahí un documento que se llama Las Navidades en el CSIC. Y entonces yo entré y vi que efectivamente yo había creado un documento que se llamaba Las Navidades en el CSIC, en el cual había ido metiendo las cosas que me habían ido contando distintas personas, y que empezaba con un documento de cómo se celebraban las Navidades en el servicio secreto, y había ido metiendo pues ideas, noticias y tal para eso. Entonces, claro, yo me quedé absolutamente alucinado, porque era la constatación de que alguien ya había entrado. Es decir, la constatación de que me controlaban, la constatación de que me seguían. De esto hace pues 30 años y bueno, he tenido que convivir con eso, porque al final lo que no puedes es vivir con paranoias, ¿no? Claro. Yo sé que en el ordenador pueden entrar, que en el ordenador pueden llevarse la información ahora sin que yo me entere, sin que yo lo sepa, y entonces, bueno, pues lo único es que cuando hay algo especialmente secreto y especialmente que no quiero que lo sepan, sé que tengo que adoptar las medidas de precaución necesarias. Claro, en el ordenador con conexión a internet no puede estar, ¿no? Eso primero de todo. Eso lo primero, claro. Es decir, el propio CNI me enseñaron hace tiempo que los grandes documentos secretos, por ejemplo, el listado de fuentes que tienen y de colaboradores, está en una base de datos, en un ordenador que nunca se conecta a internet, ¿no? Que es la mejor forma, claro, de eso, ¿no? Bueno, tu obra, al servicio de Su Majestad, está perfectamente estructurada, haciendo un recorrido desde el momento en que el futuro rey Juan Carlos llega a España, ¿no?, de muy jovencito, abarcas los últimos años de Franco, atravesamos toda la transición, toda la época ya pues, de los 80, con Suárez, con Felipe González, los años de Aznar, Zapatero, Rajoy, hasta la actualidad, ¿no? Es un paseo de toda la historia del Servicio Secreto Español en relación con la monarquía desde aquella época hasta hoy, ¿no? O sea, si te parece, podemos dar una serie de pinceladas a algunos de los aspectos, bueno, que a mí me han llamado mucho la atención y que me gustaría que nos contases de primera mano. No es el ánimo, desde luego, desbrozar tu obra, pero bueno, solo dar una serie de pinceladas, pues bueno, para que la gente se dé un poco cuenta de qué va la historia. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, una de las cosas que, bueno, yo creo que no sabía nada de lo que he leído en tu obra, o prácticamente nada, es cuando nos hablas del periodo de la transición, ¿no?, de esa muerte de Franco, la llegada a la corona del rey Juan Carlos. Tuvo un papel preponderante Estados Unidos y la CIA, o sea, que no fue una cosa que se coció única y exclusivamente en España, ¿no? Sí, sí. Hay muchas cosas que yo sabía, pero sobre todo muchas cosas que me han sorprendido al hacer este puzzle, que es
es coger todas las piezas relacionadas con la monarquía y relacionadas con los servicios secretos. Yo sí sabía, y este es un dato muy importante, que el SECED, que es el antecesor del CSIC y por lo tanto del CNI, había jugado un papel trascendental para que Juan Carlos llegara a ser rey y que había jugado un papel trascendental durante la dictadura. Claro, a mí me llamó mucho la atención que el SECED jugara ese papel y me encontrara con que espiaban permanentemente las 24 horas del día a Juan Carlos cuando no era nadie y cuando era príncipe desde el 69, y que luego le apoyaran para ser rey. Parece una contradicción, pero yo creo que no lo es, y quien lea el libro creo que lo compartirá conmigo. Pero es que el SECED cumplía órdenes de Carrero Blanco, que era el vicepresidente y luego presidente del gobierno, y de Franco. Pero es que a principios de los 70, Estados Unidos estaba muy preocupado por qué pasaría en España tras la muerte de Franco. Entonces, el presidente Nixon mandó a su hombre de confianza en el sur de Europa y en el norte de África, que era Vernon Walters. Vernon Walters era un general que hablaba español, que conocía, digamos, todo esto. Y le mandó a hablar con Franco y a decirle, vamos a decirle clarito, bueno, a ver, que usted está viejito, se va a morir, ¿qué va a pasar en España? Porque a ver si van a venir los comunistas, a ver si van a venir los rojos. Es decir, más o menos teatralizado, pero de verdad muy cercano a eso. Y entonces Franco le dijo que no se preocupara, que no iban a venir los comunistas, que eso lo tenía aclarado, pero que hablara con Carrero Blanco y que la CIA se pusiera en contacto con el SECED para garantizar la transición. Es decir, fue Franco, luego Carrero Blanco, quien organizaron esa transición y metieron en las alcantarillas de la transición, no en lo que veíamos, sino con lo que estaba debajo del suelo, los que metieron a la CIA. Y entonces la CIA, que ya hacía en España lo que le daba la gana, que no se atrevían a pararle los pies, que incluso pagaba sobresueldos a los agentes del SECED. Increíble. Que eso, si ocurriera ahora, sería delito, pero en aquel momento no lo era. La CIA y el SECED organizaron el apoyo a Juan Carlos para que fuera rey. Pero es que además, sobre eso hay otro elemento muy importante. Hay muchos, pero por destacar a algunos, ¿no? Es que Juan Carlos fue lo suficientemente listo para darse cuenta que nunca llegaría a ser rey si no contaba con el apoyo del mundo. Es decir, no solamente era Franco, sino que tenía con el respaldo. Y él mismo se agenció sus contactos con Estados Unidos para que le apoyaran. Y él mismo buscó la presencia creó una vía, que esto es muy de espías, creó una vía de comunicación con la Embajada de Estados Unidos y por lo tanto con Washington, para que le llegaran los mensajes y él pudiera mandar los mensajes sin que nadie se enterara. Una vía tan simple como que consiguió que la embajada le pusiera a un profesor de karate que en realidad era un espía a través del cual mandaba los mensajes, ¿no? De película. De película total, sí. Joder. Bueno, ya tenemos por tanto a Juan Carlos, ¿no? Como rey de España, probablemente pues, uno de los hechos históricos que más impactó a la sociedad española del momento fue el golpe de Estado, ¿no? Ese 23F. Algo en lo que reflexionas en tu obra, ¿no? y que pones a las claras es que no fue tanto un golpe, bueno, o más bien la pregunta sería, ¿el golpe de Estado contra quién fue? ¿Contra Juan Carlos o contra Suárez? Y si fue contra Suárez, ¿el rey Juan Carlos estaba metido en el ajo? ¿Sabía que se iba a producir un golpe de Estado, Fernando? Vamos a ver, ahí hay una acumulación de hechos históricos, porque estamos hablando de un hecho histórico. Y luego hay el testimonio de gente que de alguna forma no que pararan el golpe, sino que investigaron el golpe
dentro de quien fue, digamos, el máximo promotor, que fueron algunos jefes, algunos mandos del servicio secreto. Esos mandos del servicio secreto eran juancarlistas, monárquicos. Y eso es así, ¿no? Armada, entonces, ¿no? Por ejemplo. Armada, pero Armada era la cabeza visible, pero digamos que los muñidores, los que estaban en las alcantarillas, eso que no... Armada estaba encima del suelo, al lado del rey, pero había otros que no se les veía, ¿vale? Y entonces, esos que estaban ahí, esos espías, esos mandos del CSI, lo que pretendían, junto con Armada, era garantizar que el rey siguiera en la corona. Porque ellos habían interpretado que con Suárez corría el peligro de que se acabara la monarquía. Y entonces ellos lo que hicieron fue buscar un golpe que permitiera que asentara esa monarquía. ¿Cuál fue el problema? No era un golpe de Estado el que ellos querían dar al estilo de Pinochet o al estilo de los militares argentinos, no. Era un golpe al estilo de Gaulle, de Francia, es decir, un golpe que asentara en teoría la democracia. No era un golpe de la extrema derecha de esos momentos, es decir, no era un golpe de los que se estaban organizando con Milán del Bosch y con Tejero. No, era un golpe que utilizando a esos que iban a dar el golpe, a Milán y a Tejero, lo que hiciera fuera traer un gobierno de concentración. Claro, lo que hacen es manipular a Tejero y manipular a Milán del Bosch, pero para que dieran su golpe, pero que luego eso reconvertirlo en un golpe a favor del rey, que era un golpe en el cual tenía como presidente a Armada, pero el vicepresidente era Felipe González. Y el único partido parlamentario que no tenía representación era, curiosamente, la ultraderecha de Blas Piñar. Es decir, claramente era un golpe a favor del rey. ¿Que el rey sabía que había esos movimientos? Yo creo que sí. ¿Que el rey sabía al detalle eso? Pues no, porque los que lo daban no hacía falta que el rey supiera y le contaran los detalles, ¿no? Entonces, al final, lo que hubo fue un golpe que salió mal y un golpe que taparon para que no se supiera todo lo que había detrás de ese golpe, ¿no? De hecho, la gente del servicio secreto, excepto alguno que tuvo que participar directamente en la operación, salieron absolutamente indemnes y no les pasó nada. Claro. Bueno, ahí vemos al final, no sé si llamarle cabeza de turco o no, pero Tejero se las llevó todas, ¿no? Sí, bueno, Tejero dio un golpe, es decir, sí. Que era el cabeza de turco, pero él dio el golpe que él creía que iba a dar. Y lo que pasa, y lo daba con Milán, que era al que él, digamos, de alguna forma, entre comillas, servía, ¿no? Pero la realidad era que él se encontró con que Armada le propuso una serie de candidatos, entre los cuales estaba comunista, y casi le da algo. Es decir, bueno, es eso de yo no he dado este golpe para que al final gobiernen los comunistas, ¿no? Y se lo cargó, y se cargó todos los planes. ¿Tú crees que hoy en día Tejero será un hombre accesible o se niega a dar entrevistas o a contactar con él? Tejero, desde que salió de la prisión y tal, ha dado las entrevistas a los amigos, a la gente de súper confianza que él tenía, ¿no? La gente de la que él se ha fiado. Ha dado muy pocas, pero bueno. Mira, fíjate qué curioso, mi padre es militar, ¿no? Y estaba en una sección del ejército, editando una revista, y él entrevistó a Tejero en la cárcel militar en la que estaba, ¿no? Y siempre me contaba que le sacó unas aceitunas y tal, el hombre ahí, que pues, fue una conversación agradable con él, ¿no? Es curioso. Sí. Sí, bueno, no, es alguien a quien le engañaron. Sí. Él dio un golpe de Estado, pero él no iba a dar ese golpe de Estado. Él quería instaurar otra cosa distinta, ¿no? Digamos, más franquista y menos juancarlista.
y sin embargo se encontró con otra cosa. Bueno, al servicio de Su Majestad de Fernando nos mete mucha salsa rosa. O sea, aquí vamos a también cotillear pues, todos los entresijos relativos a las relaciones extramatrimoniales pues, del rey de España, de Juan Carlos, ¿no? Y bueno, casi pues, que parecen de verdad historias de película a más no poder, ¿no? Nos hablas, por ejemplo, pues novias que tuvo el rey como Sandra Mozarovsky. ¿Qué nos podéis contar algo de esta señora? Porque creo que pasaron cosas raras con ella, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo siempre digo, y esto te lo digo previamente, que a mí la vida privada de la gente no me importa absolutamente nada. Incluso esta mañana en la Universidad Villanueva les explicaba a mis alumnos que estábamos hablando de periodismo de investigación, que les estaba diciendo que lo que muchas veces dicen que es periodismo de investigación en temas del corazón no es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es otra cosa. Lo que pasa es que todos estos personajes, toda esta gente del mundo del corazón y tal, dejan de ser del mundo del corazón y pasan a ser un mundo trascendental para el periodismo de investigación cuando los personajes que se relacionan con estas personas, digamos, que producen problemas en la seguridad del Estado. Problemas en la seguridad del Estado. Es decir, de todas las novias que dicen que tuvo el rey Juan Carlos, que hay libros sobre eso que hablan de cientos de novias, no interesa, a mí no me interesa ninguna. Solo aquellas personas que han afectado a la seguridad nacional y han obligado al servicio secreto a intervenir. Eso es muy grave, porque claro, cuando el servicio secreto tiene que intervenir es porque ha pasado algo grave. Entonces, para entender un poco al personaje, para entender un poco al rey Juan Carlos en estas cosas, es importante, yo creo, porque yo cuento los hechos y después los interpreto, aunque ya en la interpretación te corresponde a ti, a la gente que lo lee, ¿no? Yo, para entender por qué acaba la monarquía, que la monarquía acaba sin ninguna duda por el detonante final, que es la relación del rey Juan Carlos con Corina, yo trato de contar cómo el rey tuvo algunos avisos de que tenía que extremar sus precauciones en sus relaciones. Y hay un caso que es el de Sandra Mozarovsky. Sandra Mozarovsky yo sí la recuerdo, porque soy mayor que tú, y la recuerdo porque aparecía era en las películas del Destape, en las publicaciones así que empezaban un poquito en la España democrática a enseñar la puntita de las cosas de estas. Y Sandra Mozarovsky era una chica joven, guapa, que de la noche a la mañana pues se cayó del balcón de su casa, ¿no? Entonces se cayó del balcón de su casa y a partir de ahí se contaron historias. Lo que parece ser es que Sandra Mozarovsky había tenido una relación con el rey. No se sabe si la seguía teniendo o no, pero la gente empezó a hacer comentarios que implicaban al rey en que tenía la relación, de que ella podía estar más o menos deprimida, etcétera, etcétera. Algo que, como digo claramente en el libro, no se demostró y por lo tanto si no se demuestra no tiene digamos, cierto valor. Pero sí tiene una cierta relevancia, porque demuestra que de alguna forma determinadas relaciones podían tener una trascendencia, no ya para su vida personal, que allá él lo que haga, sino para la monarquía en España y por lo tanto para la seguridad del Estado. Y el rey parece que no hizo mucho caso aquí y luego tampoco hizo mucho caso cuando surgió el problema de Bárbara Rey. Que ahí fue una historia ya mucho más larga, ¿no? Bueno, es que el follón de Bárbara Rey, ¿no?, implica que Bárbara Rey, cuentan supuestamente que ella grabó al rey, ¿no?, en la cama directamente y que el servicio secreto, que el CSIC de la época, bueno, se metería en casa de Bárbara Rey buscando las cintas como locos, ¿no?, a ver si encontraban aquello. Hay una historia que se ha contado, elementos que se han contado del tema de Bárbara Rey y otros elementos que yo he desvelado en la historia a lo largo de estos años
y algunos elementos que solamente se cuentan, el final de la historia solamente aparece contado al servicio de su majestad. Pero es una historia que yo creo que merece la pena leerse entera, como por épocas, ¿no? Porque al final, como tú bien has dicho, el libro va recogiendo una serie de épocas y al final, bueno, pues yo creo que eso es muy, muy importante para entenderlo. Yo te hago un pequeño resumen, porque no te contarlo todo necesitaríamos obvio. especial. Esto surge en 1995 y no acaba hasta 2005. Esto hace que durante 10 años Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy autoricen el pago a Bárbara Rey por algo que ha hecho, por la existencia de esos vídeos comprometedores que existen, que es que no hay ninguna certeza, es que los grabó. Incluso yo cuento que cómo fue Bárbara Rey a la tienda del espía a comprar el equipo para que se los instalaran en casa. Es decir, esas pruebas están, pero durante 10 años esos presidentes, pero además los directores Emilio Alonso Manglano, Javier Calderón, Jorge Díaz Callar y Alberto Sainz fueron los encargados de tratar de negociar con Bárbara Rey o con los representantes que tenía también. Bárbara Rey tenía representantes para negociar con el servicio secreto. Y estos 4 tuvieron que agenciar, buscar la forma de pagar. Porque doy los detalles en el libro, pero sí te anticipo que la pagaron en efectivo a costa de los fondos reservados. Fondos reservados que, ¿qué quieres que te diga? A mí me indigna, me cabrea saber que lo que está hecho para misiones especiales, para pagar confidentes, para obtener informaciones, para pagar colaboradores en Irak, quiero decir que han salvado vidas, todas estas cosas, se dedicaba a pagar a Bárbara Rey para que no sacara esas cintas. Pero luego dijeron, joder, es que esto nos cuesta mucho. Bueno, lo que hicieron fue pagarla en especie y le dieron programas de televisión. De cocina, ¿no? Bárbara Rey a cocinar. A cocinar. El último fue el de cocina, que eso lo desvelo en el libro, pero también otros. Pero es que luego, como a pesar de todo eso no era suficiente para el dinero que la pagaban, hasta montaron, y lo cuento en el libro, una revista y los jefes del servicio secreto tenían que dedicarse a buscar publicidad para esa revista y convencer a empresarios para que metieran un dinero ahí que en realidad era un dinero que no les iba a repercutir en nada, ¿no? Es decir, fue un tema anunciado. A pesar de lo cual, el rey, sabiendo que se había equivocado, volvió a caer en otros temas. Por eso te digo que no son las relaciones amorosas, son las relaciones lo que implica. Y volvió a caer todavía en otra cosa peor, como fue el caso de Corina. De Corina, ¿no? Sí, porque parece como que en los 80, los 90, la década del 2000, ¿no? Como si, bueno, hubiese habido una especie de pacto de no agresión entre prensa y monarquía, ¿no? Porque anda que no se podría haber destapado con mucho más ensañamiento, pues todas las tropelías que se estaban haciendo, ¿no? Pero llegamos a ese punto clave del rey en Botswana, que se rompe la cadera cazando un elefante y aparece en toda esta historia Corina, amante del rey, ¿no? Y pasan pues de tener una especie de romance idílico a que pues Corina se sienta perseguida por el CNI. Esto que nos cuentas en tu obra de prácticas más asociadas a la mafia que a un servicio secreto, parece pues, del siglo XXI, pulcro, este tipo de prácticas que cuenta Corina que le hacían, ¿tú crees que esto es cierto? Estoy apuntando servicio secreto pulcro que has dicho para que no se me olvide y te voy a explicar por qué. Los servicios secretos, como el español, les encanta que digas que son unos chapuzas y que no funcionan bien y que cometen errores. Eso es lo que más les gusta. Por eso hace que todo el mundo baje la guardia. Ajá. En realidad los servicios secretos funcionan en el año 2021 en determinados terrenos, igual que funcionaban
en el año 1970 o 1980. Y cuando alguien amenaza al Estado, cuando alguien osa amenazar a determinadas personalidades del Estado, cuando viene alguien e intenta chantajear al presidente del gobierno, por ejemplo, para que conseguir algo, ellos actúan con una dureza porque están defendiendo al Estado. Eso que yo llamo, que tú llamas, por lo tanto lo decimos los dos, las prácticas mafiosas, que es un poco para hacer que mis lectores, para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando, eso es lo habitual. Pero es lo habitual en el CNI y es lo habitual en el Servicio Secreto francés, en el inglés y ya no te digo en el de las dictaduras. Es decir, Rusia mata a la gente, cosa que en España todavía no se hace o se hace muy poco. Pero Rusia, tú te enfrentas a Rusia y te matan y además te envenenan para que te mueras sufriendo. Es decir, eso es lo habitual y la CIA lo hace igual. La CIA ha estado torturando con autorización del gobierno a tantísima gente. Es decir, eso es lo habitual. Por lo tanto, cuando dicen han presionado a Corina, la han chantajeado a Corina, han seguido a Corina, han espiado a Corina, pues claro, por supuesto, porque yo lo desvelo en el libro, que en el 2004 el propio servicio secreto le informa al rey Juan Carlos y le dice: esta no es una amistad conveniente para su majestad, esto es un riesgo. Y el rey Juan Carlos no les hace ni caso. Y entonces montan una operación, un control integral de relaciones que dura 24 horas al día durante años, siguiéndola. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 2021 ellos tienen unas facilidades que no había cuando te hacían un control hace 30 años antes. ¿A qué me refiero? A que tienen permanentemente el control sobre su ordenador, sobre su teléfono, sobre sus viajes, sobre sus todo. Es decir, es un control que llevan a cabo agentes de carne y hueso, pero también gente que está en determinada base en el Pardo y que está siguiendo exactamente 24 horas. Cada vez que ella entra en su ordenador, ellos saben lo que hace. Cada vez que ella reserva un billete, ellos saben. Y cada vez que ella habla por teléfono, graban la conversación. Porque el servicio secreto tiene una tecnología que alucinarías totalmente. Es decir, de verdad, es que son como Mortadelo y Filemón. Bueno, eso es lo que les encanta que digan. Y entonces, cuando se convirtió en una amenaza, por ejemplo, en el año 2012, que es cuando va el director del CNI, Félix Sanz, a hablar con ella en un hotel con Corina, yo solamente te quería decir que va a proteger al rey, obviamente, pero le pide permiso a Mariano Rajoy. Y Rajoy, presidente del gobierno, autoriza eso. Es decir, esto es toda una serie de cosas que funcionan así. Puede meter la pata, en este caso mete la pata el rey Juan Carlos, pero el gobierno respalda las actuaciones del servicio secreto. Que los gobiernos inteligentes como los nuestros no le dicen al servicio secreto que le pida, que le explique cómo están obteniendo la información. Eso sería un suicidio. Obviamente. A mí, dame la información, pero no me digas cómo la has obtenido, porque claro, yo no quiero saber ese tipo de cosas, porque a veces los servicios secretos actúan de una forma, por decirlo finamente, traspasando la barrera de la legalidad. La verdad es que es espectacular cómo desbrozas al servicio de Su Majestad todo el caso de Corina, casi leyéndote, ¿sabes? Porque yo desconocía la influencia tremenda que tenía Corina sobre Juan Carlos, ¿no? Es que casi da la sensación de que, bueno, yo casi veía a Rasputín susurrando a la zarina pues para que haga lo que dice, ¿no? O sea, tal era la influencia que tenía Corina sobre el rey que incluso llega a construir un chalecito al lado de la zarzuela. Vamos a ver, hay una serie de problemas que aparecen en el libro. Quiero decir, que yo voy narrando las historias y luego ya te digo que hago el análisis a posteriori. Corina pertenece a la línea de los problemas personales, digamos, del rey, pero también pertenece a una línea, que es la línea económica del rey. Cuando
vas viendo, por eso es importante ver los 50 años, porque vas viendo la evolución. Es decir, el rey, incluso en la época de Franco, ya hace negocios en el tema del petróleo con los países árabes. Y, joder, como soluciona problemas, la gente no entra. Pero el rey pone a Manuel Prado y Colón de Carvajal, que es su hombre de confianza, pero de verdad, alguien que nunca te va a traicionar, le pone a llevar ese tipo de asuntos. Y hay testimonios a lo largo del libro, testimonios de personas que llevaban los asuntos del petróleo en España, que dicen cómo Manuel Prado era el que negociaba directamente con Arabia Saudí o con los países y entonces, y cuentan, decían que se llevaba un porcentaje Manuel Prado. ¿Era para Manuel Prado o era para el rey Juan Carlos? Bueno, pues la historia demuestra que es más que eso. Y toda esa historia, ya te digo que está a lo largo del libro, llega un momento, por volver a lo que estamos, que es Corina, en que Manuel Prado se le meten en una serie de problemas que afectan también al rey, de cobro de comisiones, etcétera, etcétera. Ya digo que afectan al rey, pero menos, y él asume toda la responsabilidad. Y entonces tiene que salir de ese papel que ha jugado durante decenas de años a favor del rey en el tema económico. Un segundo, para que quede claro, Manuel Prado, ¿quién es? Manuel Prado y Colón de Carvajal era un importante empresario español que era monárquico hasta la médula y que se convirtió en el hombre de confianza del rey el hombre de confianza para los asuntos económicos del rey. Vale, era su alter ego para eso. Hasta tal punto era importante que el Ministerio de Asuntos Exteriores le dio la categoría de embajador. Vale. Es decir, que iba por el mundo de embajador, es decir, fíjate, ¿no? Y entonces llega un momento en que después de haberse, se quema haciendo esos trabajos. Y entonces cuando llega Corina, ya Manuel Prado está quemado. Y entonces Corina mezcla la faceta de amiga íntima del rey con la faceta de ayudarle en los negocios. Es decir, juega un poco el papel de Manuel Prado. Vale. Por eso, digamos que el problema con Corina es que no solamente no es una relación solo, que sería algo asimilable, ¿no? El problema es que es la que lleva y en la que el rey confía los temas económicos. Y entonces, pues claro, pasa lo que pasa, que cuando sale esa relación mal, no existe esa lealtad que tenía Manuel Prado, ella tiene la lealtad sobre sí misma y entonces, pues claro, termina contando toda la parte económica. Claro, bueno, y ahí tenemos esa famosa indemnización en concepto de amor de 65 millones de euros, ¿no? Que eso me parece ya, o sea, la guinda del pastel. Eso es opinable. Es decir, ella dice que fue por amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues por amor 65 millones de euros, pues ella lo dice y a mí me cuesta, la verdad, creerme que haya sido eso, ¿no? Desde luego. Bueno, pues estas y otras historias las encontráis en Al Servicio de la Majestad. Vamos a ir ya terminando, pero bueno, concluyes tu obra haciendo un repaso a la situación, cómo está a día de hoy, ¿no? Pues a cómo no se le conocen amantes ni, pues bueno, relaciones extramatrimoniales que han supuesto, bueno, que no existen directamente al actual rey, a Felipe VI. Un tema que tampoco parece que la prensa haya querido desbrozar demasiado, meterse en ese aborto que tuvo la reina Leticia en el año 2002, aborto voluntario, que quede claro, ¿no? Que yo creo que es uno de los aspectos más poderosos que describes en tu obra. Pero me gustaría terminar un poco que nos hables un pelín de el último malvado, ¿no? El último villano que yo creo que ha salido a la palestra en los últimos años, que es Villarejos, ¿no? O sea, este hombre es tan malo como todos lo vemos, ¿no? Como los medios de comunicación nos lo han puesto, o quién es en realidad este señor, para que le hayamos puesto pues todos este San Benito. Ya, Villarejo es un policía. Yo le conocí en los años 90 y es un policía, es un gran policía, es un buen policía que consigue convertirse en un agente encubierto. Es decir, en un espía de la policía. Esto es, en Estados Unidos se entiende muy bien. Está la CIA, que son el espionaje exterior, y el FBI, que es el espionaje interior. El FBI, los agentes del FBI tienen carnet de policía.
igual que él, tiene carné de policía. Y él, durante toda su vida, sobre todo desde los años 90, España tiene una serie de trabajos que hacía Villarejo como espía, que estaban enfrentados al CSID entonces, el CNI, porque cumplían las mismas misiones. El caso concreto era el traficante de armas Montse Alcázar. Montse Alcázar estaba en España, él se dedicaba al tráfico de armas y España le dejaba actuar, entre otros Villarejo, a cambio de su ayuda para determinados asuntos, ¿no? Entonces el CNI quería también tener relación con Montse Alcázar. Entonces se peleaba con Villarejo para tener este acceso. Y sobre eso un montón de temas. Se pelearon en los temas de ETA, se peleaban en el tema del terrorismo islamista, se peleaban, pero las peleas nunca terminaban en sangre, digamos. Y esta es una pelea que dura hasta que en esos llega un momento en que ese enfrentamiento produce que en operaciones investigadas por la propia policía y por los jueces se implica a amigos de Villarejo, se implica a Villarejo y se implica incluso al hijo de Villarejo. Entonces Villarejo empieza a cabrear, ¿no? Y culpa al CNI de esto. Y centra la culpa en Félix Sanz, que es el jefe del CNI. Y entonces empieza a lanzar pullas contra y a atacar a Félix Sanz y al CNI, y el CNI responde atacando a su vez. Y entonces van subiendo los niveles, van subiendo el nivel de enfrentamiento, hasta que Villarejo se da cuenta que el CNI está dispuesto a acabar con su dicasterio. ¿Cuál es su dicasterio? Yo hago lo que quiero porque yo he servido a montones de ministros del PSOE, del PP, de ministros del Interior, y les he hecho trabajos inconfesables que ellos no querían hacer. Y entonces él, amparándose en eso y amparándose en que lleva haciendo grabaciones de todo el mundo durante años y años, él se creía que nunca iban a ir contra él. Entonces se da cuenta de que Félix Sanz va contra él, de que va a acabar contra él, y entonces llega un momento en que la historia, repito, como todo, es mucho más larga, pero por resumir, llega un momento en que para defenderse y no ir a la cárcel, busca información que comprometa al rey. ¿Por qué? Porque Félix Sanz es el hombre del rey. Félix Sanz es el hombre que trabaja. Y entonces él quiere frenar a Félix Sanz para que le dejen en paz y para que el resto, los jueces, también los frenen. Y entonces no se le ocurre otra cosa que ir contra el rey Juan Carlos. Y de tal forma que si me metéis en la cárcel se va a saber todo del rey Juan Carlos. Y entonces él cree que ese intercambio de información, ese chantaje va a funcionar. Y en realidad no funciona, porque él va sacando las cosas, entre otras cosas, las cosas de Corina. Él consigue hacer gestiones, graba a Corina, se cuentan todas las cosas que sabe Corina en grabaciones y tal, pero al final no consigue pararlo. El chantaje no funciona y Villarejo acaba en la cárcel, ahora sale y está intentando defenderse. Es decir, es un enfrentamiento que ha ido increciendo, ¿no? Desde luego que leyendo Al servicio de su majestad, Fernando, hay veces que parece que estás leyendo una novela de espías, porque dices, no me puedo creer que esto sea real, o sea, que las cosas que nos cuentas hayan pasado en realidad, ¿no? Oye, por eso, ¿tú cómo te documentas? O sea, ¿de dónde sacas todos estos trapicheos y aspectos oscuros? Es que llevo más de 30 años haciendo temas de espías y al principio todo empieza como empiezan todas las cosas. Al principio no conoces a nadie, luego conoces a uno, luego conoces a otro. Y luego también pasa algo importante, y es que yo he estado siempre en el control social del poder. Es decir, yo he estado enfrente del gobierno de Felipe González, del de Aznar, de Rajoy y tal. Y entonces eso hace que el gobierno, los gobiernos y los mandos del CNI no te quieran nada, pero también hace que la gente que quiere denunciar, la gente que cree que da valor al periodismo de investigación, recurran a ti para contar sus historias. Es maravilloso.
Fernando Rueda, muchas gracias por estar en Desafío Viajero, pero antes de que te vayas te hago una última pregunta. Esta ya es íntima y personal, se la hago a todos los invitados que vienen. A ver qué me contestas, porque yo creo que esto va a dar juego. A Fernando Rueda le ponen a cenar con 3 personajes históricos, vivos o muertos. ¿A qué 3 metes en tu cena? 3 personajes, va. Eso sí, te lo puedo contar. Uno es Jesucristo, es decir, realmente dentro de la historia es uno que me apasionaría, ¿no? Otro sería John le Carré, que es alguien que ha tenido unas vivencias, ha tenido una historia absolutamente apasionante, que yo creo que merece la pena contar. Y otro, Winston Churchill. Qué bueno. Hombre, buen conversador, y siempre tiene que haber alguien gracioso, alguien divertido en la mesa, ¿eh? Sin duda alguna, ¿no? Aunque te podría decir unos cuantos más, pero bueno, esos 3 están, yo creo que harían una mezcla estupenda, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, si al final inventan la máquina del tiempo, avísame cuando hagas esta cena, que voy para allá, ¿eh? Con ello. Bueno, pues Fernando, de verdad que muchísimas gracias. Al servicio de Su Majestad, ya lo tenéis en todas las librerías. Os voy a poner en el enlace donde podéis haceros con la obra de Fernando Rueda. Ya veis con qué maestría, con qué entusiasmo cuenta las historias, pues si ya le metemos detalle y toda la minuciosidad que Fernando imprime en sus palabras, pues tenemos una obra. Yo me la he leído en 4 días, literalmente. No es un decir, porque se puede parecer al principio, ¿no? Pues dices, pues un tema de espías, de servicios secretos y tal, que puede ser árido, pero todo lo contrario. Es una lectura ágil, son historias pues súper entretenidas, ¿no? Y dentro de la sociedad en la que nos movemos, estéis en Hispanoamérica o estéis en España directamente, os va a gustar y os va a entretener. Así que, Fernando, muchas gracias, y te puedes despedir tú mismo, que las últimas palabras sean para el gran Fernando Rueda. No, yo estoy encantado de haber estado contigo. Esta es una obra que a mí me ha hecho mucha ilusión, porque al final hay cosas que hay que debatir y que hay que plantear. Yo simplemente las enuncio en el libro, ¿no? Porque, repito, es un libro en el que cuento aventuras, historias y de lo que se trata. Pero hay una serie de preguntas que subyacen, que están ahí, ¿no? Como, por ejemplo, y solo os dejo una, ¿debe el servicio secreto ocuparse de proteger al rey o a los jefes de Estado cuando saben que han cometido delitos? Esto es un poco mi invitación a crear un debate, aunque creo que los poderosos nunca lo van a querer hacer. Bueno, ¿debe de depender del Ministerio de Defensa el servicio secreto o de quién? ¿Cuál tiene que ser su independencia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos muy pronto y bueno, seguro que dentro de un tiempo nos vendrás con tu nueva obra y te esperaremos con ansia en Desafío Viajero. Muchas gracias. Gracias. Aventureros, os espero en www.desafioviajero.com. Podéis comentar lo que queráis y ya sabéis, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces.